En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy celebramos la fiesta de la ascensión del Señor a la derecha de Dios Padre. Antaño se decía que era uno de esos jueves que relucían más que el sol, porque junto con el Corpus Christi y el Jueves Santo eran unos de esos días especiales y fundamentales para el católico. Después, por razones laborales, para evitar problemas con la legislación civil, pues la Iglesia suprimió tanto el Corpus Christi, lo pasó al domingo, como esta fiesta de la Ascensión, que también fue trasladada. Pues vamos a celebrar con alegría la fiesta en la que conmemoramos que Jesús vuelve a la derecha de Dios Padre como Señor de cielos y tierra, como juez de vivos y de muertos. Guardamos un momento de silencio y nos preparamos para celebrar estos sagrados misterios. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos exultar de gozo y alegrarnos porque la ascensión de Jesucristo tu Hijo es ya nuestra victoria, y a donde ya se ha adelantado nuestra cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante 40 días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó: no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de la ascensión de Jesús a los cielos es la fiesta de nuestra mayoría de edad. ¿Qué ocurre cuando uno alcanza la mayoría de edad? Pues que puede hacer uso de sus derechos, pero también de sus deberes. Por ejemplo, puedes votar, puedes sacarte el carnet de conducir, puedes empezar a trabajar y de esa manera puedes ser contratado y también pagar a la seguridad social, lógicamente, y te toca pagar impuestos. La mayoría de edad implica que no podemos vivir como si fuéramos bebés, niños, que tienen que ser cuidados, protegidos y que, por lo tanto, siempre tienen que estar al cuidado de sus padres. Jesús no se va para desentenderse, se va como cabeza de la Iglesia. Y si hay una imagen que nos ayuda a entender la fiesta que hoy celebramos, es la fiesta de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Un cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros son importantes, aunque cada uno de esos miembros tiene una misión distinta.
Jesús es la cabeza. El resto somos miembros de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Y por lo tanto conviene que en primer lugar nos demos cuenta de que tenemos no solo derechos, sino también deberes. Qué fácil es, cuando uno es pequeño, que papá y mamá te protejan, que te lleven en brazos, que si quieres caminar lloras para caminar y papá y mamá te dejan. Y cuando te cansas, te cogen porque estás cansado para que de esa manera puedas continuar adelante. Pero llega un momento en el que tienes que ser adulto, has madurado. Toda esa formación que has recibido se tiene que plasmar en una forma de vivir y de comportarte. Y algo similar ocurre también en nuestra vida como cristianos. Nuestra fe tiene que madurar. No puede ser la fe del niño, no puede ser la fe de aquel que en cuanto siente el miedo o el peligro, llama a papá o a mamá para que vengan papá o mamá a protegerle. Te toca a ti ser testigo de Cristo en el mundo, pero sabiendo muy bien que cada miembro tiene su misión. Y creo que esto es muy importante. Creo que si hay algo que nuestra Iglesia no está gestionando bien en este momento, y no lo digo por el Papa y los obispos, sino lo digo porque hay dentro de la Iglesia unas ansias de poder que no tendrían que tener lugar. Por ejemplo, oigo noticias de personas que dicen: quiero ser sacerdote, ¿por qué no puedo serlo? Son mujeres en muchos casos. Pues no puedes ser sacerdote porque la Iglesia, leyendo en el comportamiento de Cristo, que solo eligió a hombres y que no eran los mejores, ni los más inteligentes ni los más santos. Estaba su madre. ¿Había alguien más preparado, mejor, más santa que María? Nadie. Y no lo eligió. Eligió solo a los 12. Y a ellos les ordena presbíteros, sacerdotes, para que sean los que consagren, perdonen los pecados. ¿Por qué razón en la Iglesia? Debido quizás al mundo en el que vivimos, donde cada uno puede pedir lo que quiera, que hoy te levantas con el deseo de ser mujer, pero si eres hombre biológicamente, es igual, hoy soy mujer. Y tienes derecho a ser mujer. ¿Cuántas veces leo noticias de presos que están en la cárcel y que lógicamente se convierten en mujer porque prefieren estar en una cárcel de mujeres y no de hombres? Pero siguen siendo hombres biológicamente. No puede ser que la Iglesia caiga en este error. La Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, ha sido fundada sobre la roca de los apóstoles. Y como nos recordaba el Evangelio, ha recibido una fe, una doctrina, y tiene que transmitirla íntegra. No es el Papa y los obispos, no son los dueños del mensaje, son los custodios, son los que tienen que proteger que ese mensaje se transmita íntegro, tal cual Cristo nos lo dio. Habrá que adaptarlo a los tiempos del mundo, al lenguaje del mundo. Habrá que expresarlo según se expresan nuestros jóvenes. Lógicamente, no vamos a hablar como hablaba San Agustín o como Santo Tomás. Tendremos que transformarlo, pero no el fondo del mensaje, sino cómo expresamos el mensaje. Por eso creo que lo primero que hoy tenemos que recordar en la fiesta de nuestra mayoría de edad es que hemos recibido una misión y una tarea, cada uno en función de la llamada, de la vocación concreta a la que Dios le llama. Y por lo tanto no puede ser que los pies quieran ser cabeza, ni que las manos quieran ser corazón. No puede ser que queramos cambiar la Iglesia haciéndola una democracia, porque Cristo no quiso que fuera una democracia. Quiso que la Iglesia estuviera basada en la roca de los apóstoles y que fuera la jerarquía la que transmitiera íntegro el mensaje de la fe y la doctrina que habían recibido porque Cristo se lo había enseñado a lo largo de los 3 años que duró la vida pública. Esta es la primera enseñanza
Fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Fidelidad al que es nuestro fundador, que es el camino que nos lleva a la vida. Y no puedo decir que es que las palabras de Jesús se dijeron en un contexto histórico, como por ejemplo algunos quieren decir, bueno, es que el Señor habló en contra del divorcio, pero claro, en una época distinta. El Señor sabía muy bien lo que tenía que decir y no se dejó llevar por los condicionamientos históricos. En época de Cristo, a la mujer sorprendida en adulterio, la ley mosaica permitía lapidarla, matarla a pedradas. Jesús no lo permitió. Al contrario, a la mujer que había sido sorprendida en adulterio, le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Qué fácil le habría sido a Cristo decir, ¿qué dice la ley? Haced lo que diga la ley. No, Jesús fue contracorriente. Como fue contracorriente, apareciéndose a María la Magdalena, como le afeó a los fariseos que criticaban a la Magdalena porque había ungido los pies de Cristo y decían, si este fuera profeta, sabría quién es el que le está tocando, una pecadora. Y Jesús les dijo, ¿y vosotros no tenéis pecado? Jesús no se dejaba llevar por todos esos condicionamientos sociales. Es el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto tenemos que ser fieles a Cristo. Y solo si la Iglesia es fiel a Cristo y sabe que tiene que proteger y llevar a los demás el mensaje de la fe íntegramente, tal cual Cristo lo transmitió, estará cumpliendo su misión, estará cumpliendo su cometido. En segundo lugar, ¿cuál es el cometido de la Iglesia? El cometido de la Iglesia es ser testigos de un acontecimiento. Dios te ama. Dios te ama tanto que envía a su Hijo al mundo para salvarte. Dios te ama tanto que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Y por eso los sacerdotes nos tenemos que poner a confesar, porque se nos ha ordenado para ser sacerdotes, intermediarios entre Dios y los hombres, para proclamar la palabra de Dios, ser profeta, y para regir, apacentar, guiar al pueblo de Dios por el camino de la verdad. Y si yo como sacerdote no me pongo a confesar, el Señor me pedirá cuentas. Pero tú también, como padre o como madre, el Señor te va a pedir cuentas de si estás educando bien a tus hijos, si les estás transmitiendo de verdad la fe, si les estás educando para que tengan una conciencia recta. Te va a pedir cuentas el Señor. Como te va a pedir cuentas de cómo te comportas en el trabajo, de si eres una persona agradecida, de si eres un quejica que solo ves lo que no tienes o los problemas que tienes y eres incapaz de dar gracias. ¿Somos testigos del amor de Dios en el mundo? ¿Sois testigos del amor de Dios en el mundo? ¿Qué verán los que comparten la vida con vosotros? ¿Verán una persona de fe y de esperanza? Una persona de fe y de esperanza es una persona que da testimonio, no solo viniendo a la iglesia. Viniendo a la iglesia da testimonio, porque tiene una relación personal con Dios. Pero es sobre todo cómo me comporto cuando salgo de la iglesia, cómo me comporto en mis negocios, cómo me comporto en el trabajo, cómo me comporto disfrutando de la vida. ¿Soy una persona que sabe hacer un buen uso de esos dones y talentos? ¿O por el contrario vivo como un pagano? Me comporto como un pagano. ¿Por qué? Porque no tengo normas, porque no tengo moral, porque simplemente hago lo que me satisface, aunque sé que está en contra de lo que el Señor me pide. Primero, tenemos una misión como miembros que somos del cuerpo místico de la Iglesia, cada uno en función de su vocación. Segundo, hemos de ser testigos de un acontecimiento en el mundo. Y la alegría que sentimos porque sabemos que Dios nos ama es la que tenemos que irradiar y llevar a donde nos movemos en la sociedad. Tercero, Jesús les dice a sus discípulos, dadles vosotros de comer. Cuando multiplica los panes y los peces, ellos entendieron que lo que tenían que hacer era repartir esos panes y esos peces. ¿Estamos nosotros llevando esperanza a nuestro alrededor? ¿Somos nosotros misericordiosos con los demás?
Dice Jesús: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Hambre tiene el que no tiene que comer, pero también hay otro hambre que no es el hambre física, que es el hambre de la paz. Cuando a lo mejor tú en tu matrimonio intentas perdonar, o intentas tener paciencia, o pides perdón si te has equivocado. O el hambre que puede tener las personas de la luz de la verdad. Cuando yo me comporto como una persona que tiene principios, y no como un veleta que hoy dice una cosa, mañana la contraria, estoy iluminando a los demás. Los que tienen hambre y sed de la verdad pueden fijarse y ver la luz de la verdad en mi vida. Y de esa manera estoy dándoles de comer. Y dar de comer, lógicamente también, es ayudar al necesitado, quizás de tu perdón, de tu tiempo, también de tu dinero. Estamos dando de comer a Cristo que pasa a nuestro lado en la persona del necesitado. O por el contrario, estamos echando la vista a otro lado para no complicarnos la vida. Jesús es categórico al decirlo: marchad malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Tenemos derechos, claro que sí. Derecho a que el Señor nos consuele, ilumine nuestra conciencia, perdone nuestros pecados. Pero también tenemos deberes, el deber de ser testigo suyo en medio del mundo. Pues que así sea, que el Señor pueda contar con nosotros como miembros de su cuerpo místico de Cristo, que se sienten afortunados de poder colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que con sus obras de caridad y misericordia sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos por la jerarquía, por el Papa y los obispos, para que sean fieles conservando el depósito de la fe, transmitiendo íntegramente la doctrina revelada por Cristo. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz, para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en Ucrania y en Oriente Próximo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, por las personas que tienen cruces, para que aprendan a ofrecerlas, para colaborar con Cristo en la obra de la salvación.
roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz. En el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la marcha para nuestro bien y benditura su santa Iglesia. Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos, por este sagrado intercambio, elevarnos hasta las realidades del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Jesús el Señor, el Rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y Señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero, como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juana María, José, Juan Pablo, Isabel María, Sandeni, Francisco, María, Iván, Emilia, Álvaro, Luz María y Javier, y los difuntos de las familias Milagros Bartolomé y Aguilar Alcantar, y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús les dijo a sus discípulos: yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Y esa es la finalidad del cuerpo místico de la Iglesia: servir. Servir al plan de salvación de Dios, colaborar con Cristo. No importa qué tipo de miembro eres, lo que importa es amar. Esas personas que buscan ser sacerdotes, esas personas que buscan elegir los obispos, ¿lo hacen por amor o por poder? Lo importante es amar. Lo importante es la santidad. Es amar al Señor por encima de todo y ser instrumento suyo en medio del mundo, siendo consuelo y esperanza de los que sufren. Vamos a pedir al Señor que con su gracia mueva nuestro corazón para que sirvamos a su plan de salvación del mundo. Rezamos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos concedes gustar los divinos misterios, te rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a cantarle a la Virgen María y a pedir a la Virgen que proteja a tantos que regresarán de este fabuloso puente que han tenido. Y vamos a pedir también para que las elecciones en Andalucía haga que salga un gobierno que luche por la justicia, por la verdad y por promover el bien común. Rezamos y pedimos a la Virgen. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit,